Hola hermanos en el Señor, nos reunimos una vez más en el nombre del pobre Cristo y crucificado. Como hemos venido desarrollando por la trayectoria del Génesis las figuras más importantes, el día de hoy desarrollaremos la fe de Abraham como figura de la fe de María. Entonces tomaremos las partes más importantes del Génesis, unas las leeremos, otras solamente daré las citas para que las desarrollemos en casa. Entonces el Génesis empieza en el capítulo 12, la vocación de Abraham. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Te haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Palabra de Dios. Ahora miraremos una parte importante, que es la bendición que da Melquisedec a Abraham después de haber estado en la guerra. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso lo tenemos en el capítulo 14, en el versículo 17. También debemos leer la parte del 15, que son las promesas de la alianza, pero por tiempo no lo haremos. El 17 presenta la circuncisión. Y vamos a leer la parte más importante, pues importante para los términos que desarrollaremos en el día de hoy. En el capítulo 21, el nacimiento de Isaac, y en el 22, el sacrificio de Abraham. Aquí es donde nos vamos a centrar, el sacrificio. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar al que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé del cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Palabra de Dios. Bueno, entonces de allí empezaremos a sacar las figuras. La primera figura, la promesa que Dios le hace a Abraham, bueno, la llamada que Dios le hace a Abraham primero, es a desarrollar un camino sujeto a la fe. Le dice: deja tu tierra, tu parentela, tu patria, y ve por el camino que te mostraré. O sea, Abraham parte del desconocimiento
del futuro. Solamente por la obediencia de la fe decide realizar un camino de fe. Entonces, esto es lo que prefigura primero a María. María es escogida por el Dios para encarnar a su Hijo, pero al principio desconocían qué sucedería. Entonces tenemos la primera figura. Se le hace una promesa de que será padre de muchedumbre, de que de esta muchedumbre saldrán reyes y que a esta muchedumbre que irá dando a su descendencia deben circuncidarlo como signo de la alianza. Entonces, tenemos aquí un comentario. La fe de Abraham constituye el inicio de la antigua alianza. La antigua alianza se da por Abraham. En María tenemos María, madre de los creyentes. También se le concede salir un rey de su descendencia. El verdadero rey, Jesucristo, es la realidad de esta figura, a quien también le realiza la circuncisión. Entonces vamos a ver la comparación que leímos sobre Melquisedec. Vemos que Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, después de que Abraham ha combatido en la guerra, le da una bendición particular. En esa bendición vemos una secuencia así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito el Dios Altísimo. Entonces vemos que primero bendice a Abraham y luego bendice al Dios Altísimo, siendo el Dios Altísimo la fuente de la bendición. Entonces, ¿qué tenemos? Melquisedec, un sacerdote que bendice a Abraham y que bendice a Dios. ¿Figura de quién? De María. Resulta que María, en Lucas 1:42, María va a visitar a su prima Santa Isabel, que se encuentra encinta. Isabel es esposa de Zacarías. Entonces vemos la misma figura. Son bendecidos por un sacerdote que encuentran. Aquí María va a casa de Zacarías, que es sacerdote. Va a casa de Zacarías. Y por la voz de Isabel, pero no siendo Isabel quien bendice, sino que es Dios mismo. Vamos a ver mejor el texto para tener más claridad. En aquellos días se puso en camino María, al camino de la fe, y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entonces vemos aquí, aunque Isabel es la que pronuncia las palabras, pronuncia estas palabras porque está llena del Espíritu Santo. Entonces, finalmente, ¿quién es el que bendice? Dios Espíritu Santo bendice a María y bendice a Jesús. Entonces, un sacerdote del Dios Altísimo bendice a Abraham y bendice a Dios. Aquí, es Dios mismo en el Espíritu Santo, en la voz de Isabel, quien dice: bendita tú, María, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto de tu vientre? Jesús. Entonces, bendita tú y bendito Jesús, como bendito Abraham y bendito Dios. Entonces vemos que la copia de la figura está exacta, una forma de bendición que se repite, pero la realidad supera la figura. ¿Por qué? Porque el sacerdote aquí es quien bendice, aquí es el Espíritu Santo en la casa de un sacerdote. Bueno, entonces tenemos esa primera figura. En la segunda figura, Abraham cree que Dios es capaz, aquí puse maternidad versus esterilidad. Resulta que Sara, su esposa, era estéril, además de que tenía 90 años. Entonces, era humanamente imposible
que Sara a esa edad diera a luz un hijo, además de que era estéril. Pero Dios hace una promesa a Abraham de que la maternidad se va a dar a pesar de la esterilidad. O sea, esto es una promesa divina, diríamos nosotros un milagro, porque supera lo que es humanamente posible. Una persona estéril no puede ser madre. Entonces, a pesar de su esterilidad y su ancianidad, se le concede ser madre y padre a Abraham. ¿Y Abraham cree esto? Aquí vemos que María cree que la maternidad se puede dar a pesar de la virginidad. Aquí en la figura vemos la esterilidad, pero en la plenitud la virginidad, la pureza. Entonces, vamos a leer el texto, Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, tenemos que la Virgen, siendo aquí el sujeto, hace dos cosas: concibe y da a luz. ¿Qué queremos decir con esto? Que María, siendo virgen, concibe, y María, siendo virgen, da a luz. Decimos nosotros, ¿cómo es posible que conciba en su seno si María, sin tener contacto con un hombre? Pues porque María concibe al Hijo por el mismo que fue bendecido, por el Espíritu Santo, y da a luz siendo virgen. Esto es lo que muchas personas no creen. Dicen, bueno, pero ¿cómo fue capaz María de dar a luz si al dar a luz una mujer pierde su virginidad? Pues he aquí el misterio de la redención. Así como en una figura en el Antiguo Testamento la maternidad sucede a pesar de la esterilidad, en María la maternidad se da en medio de la virginidad. Es capaz de concebir y de dar a luz, las dos cosas. Por eso este día es tan importante, porque no es que separe los dos actos, la Virgen concibe y después da a luz sin ser virgen, no. La misma Virgen, o María, siendo igualmente virgen, en la misma condición concibe y da a luz. Esta es la promesa que se le había dado al rey Acaz. Entonces, esto humanamente es imposible, tanto de que suceda como de entenderlo. Solamente lo entendemos o lo tratamos de comprender con los ojos de la fe. Lo creemos, mas no lo podemos entender. A Isaac se le pide un sacrificio. Se le dice, toma a tu hijo y ofrécelo en el monte. Entonces, después de que Dios le ha dicho, te vas a ser padre de una muchedumbre, le dice, toma a tu hijo y ofrécelo. Le quita lo que ya le había dado. Entonces, el mismo sacrificio se da en la Virgen María. Le dice, toma a tu hijo, a Jesús, ofrécelo. En primer lugar, ella lo ofrece en el templo, pero de una manera más propia en la cruz, en el monte Calvario. Entonces, aquí la figura ya pues es muy plana dada las circunstancias de la realidad, porque en Jesús, en el Hijo, que es Rey, es ofrecido en el monte por María. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que al ofrecer el Hijo, al cargar la leña sobre su Hijo, suben al monte, pero Dios no permite la muerte de Isaac. En cambio aquí, la Virgen que sube al monte con Jesús, con su Hijo, cargado con la leña del sacrificio, con la cruz, y la leña del sacrificio es la cruz en el Nuevo Testamento, sube al monte y ofrece al Hijo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el Hijo no muere, pero aquí el Hijo sí es ofrecido hasta la muerte. Entonces vemos que cuando Isabel le pregunta, bueno, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le dice,
Dios proveerá el cordero. Y ciertamente Dios nos ha provisionado el cordero en María. El cordero del sacrificio aquí no existía porque era el propio Hijo, la figura. Pero Dios le dice a Abraham, detente. Después de que Abraham ha tomado el cuchillo para matar a su hijo, para sacrificarlo, para ofrecerlo en el monte, Dios lo detiene. Mientras que aquí no. Aquí se cumple la profecía de Simeón, donde Simeón les dice, este hijo está puesto para contradicción de muchos, y a ti, María, una espada te traspasará el corazón. Lucas 2:35. Entonces aquí el cuchillo de Abraham es figura de la espada de María, porque aquí el cuchillo no cumple su cometido, no cumple el cometido de ofrecer al hijo, mientras que aquí la espada de María sí. Y de una manera más plena, la lanza con la que cruzan al Señor. Entonces Dios provee un cordero puro. Entonces, en este sacrificio, en la fe de este sacrificio y de este camino, está constituido el inicio de la antigua alianza. Así se constituye la antigua alianza. Y en la fe de María está el inicio de la nueva alianza. María es la primer creyente de la nueva alianza. Así como Abraham es el primer creyente de la antigua alianza. Entonces aquí dice, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas. Son palabras de Isabel, o más bien del Espíritu Santo en boca de Isabel. ¿Por qué María es feliz? O la palabra feliz se queda muy corta, es dichosa, bienaventurada. La que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas. Porque María, por la fe, concibe a Jesús antes en la palabra que en la carne. De otra forma diríamos, María primero se le anuncia que va a tener a Jesús. Cuando ella cree, acepta a Jesús por palabra. Y luego, al concebir, acepta a Jesús en la carne. Entonces, vamos a analizar este texto del Evangelio, Lucas 11:27. Resulta que una mujer cualquiera le grita a Jesús, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús ante ellos responde, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir con esto? La mujer le dice, dichosa la mamá que te llevó en el vientre y que te amamantó. Pero Jesús dice, más bien dichoso el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y en Lucas 2:19-51 vemos, María guardaba todas estas cosas en el corazón. Al escuchar a su hijo predicar ante los doctores de la ley, María simplemente guardaba estos misterios en el corazón. Entonces, aquí dice San Agustín, María es más dichosa por guardar las cosas en el corazón que por llevar a Jesús en su seno. Lo mismo que dijo Jesús, dichosos no los pechos que me criaron y el seno que me llevó, sino más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto se cumple en María también. Entonces María, siendo la primera mujer, la mujer de la fe, es madre y a la vez la primera cristiana. O sea, siendo madre, María se hace cristiana. ¿Por qué? Porque no solamente cree en la palabra, sino que además de eso lleva en su seno al Hijo de Dios. O, además de llevar en su seno al Hijo de Dios, cree en la palabra que le fue dicha. Entonces por eso, en María está la figura de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ella se ha dado la plenitud de la fe. María cree todo lo que le ha dicho el Señor. Y vemos que es figura de cristiana por el mismo Cristo. Porque en Lucas 1:38 vemos que ella
al escuchar el anuncio del ángel dice, hágase en mí según tu palabra, o hágase en mí lo que has dicho. María acepta que la palabra recree todo esto en ella, se hace la sierva de Dios. Pero la figura de esta oración, mira, hágase en mí según tu palabra. Dios mismo la repite en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De otra manera, Jesús mismo se encarga de decir, así como mi madre oraba, oren ustedes, porque esta oración está encerrada entre una forma de oración que el mismo Jesús enseñó a los apóstoles cuando le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad está encerrado en el hágase en mí según tu palabra de la Virgen María. La primera cristiana nos enseña la forma de orar. Hágase en mí según tu palabra. Hágase tu voluntad. Son la misma oración. Primero dado en María, luego Cristo nos enseña esta forma. Entonces, ¿ven el modelo de fe que representa María? María es la persona que acepta cualquier palabra de parte de Dios. La obediencia en la fe que se dio en Abraham la encontramos perfectamente en la obediencia de María. Por eso le decimos madre en la fe. Y aquí una parte importante. Abraham, cuando sube al monte con su hijo no solo representa el hijo en sí, sino la promesa de la muchedumbre, o la promesa de una gran descendencia. Entonces, Abraham sube al monte con su hijo, pero en su hijo está encerrada la descendencia, la promesa. Y al descender del monte, cuando él baja del monte, nuevamente baja con su hijo y vuelve con todos. O sea, en un misterio más profundo diríamos, subió a ofrecer a su hijo, pero entre su hijo estamos todos. ¿Por qué? Porque nosotros, que éramos, digamos, que en su hijo íbamos a ser sacrificados, al descender del monte vuelve con ellos. En María no sucede esto, porque María sube al monte con Jesús, pero Jesús aquí sí es crucificado. Entonces, el hijo sí se queda en el monte, pero vuelve con nosotros, menos con su hijo. ¿Cómo decimos que vuelve con nosotros? Porque precisamente aquí en la cruz es donde Jesús le dice a María, madre, he ahí a tu hijo. Le dice el hijo, he ahí a tu madre. Entonces, en el hijo está representado a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque dice, ahí no dice y le dijo a Juan, sino que dice, y le dijo al discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? El discípulo amado aquí no es Juan. Aquí el discípulo amado no es Juan. Cuando dice discípulo amado, se refiere ¿a quién? A todos los cristianos. ¿Por qué? Así como cuando Jesús es bautizado y el Padre pronuncia las palabras, este es mi Hijo amado en quien me complazco, cada bautizado se hace hijo de Dios en el bautismo. Entonces aquí, ¿cómo me hago cristiano? Siendo bautizado, es donde el Padre dice, he aquí mi Hijo amado, en quien me complazco.
y viviendo ese bautismo realmente. Es como lo hacemos los hijos amados de Jesús. Pero, entonces, ¿quién es el discípulo amado? Vemos la misma palabra. ¿Quién es el discípulo amado aquí? Aquel hijo que sigue las huellas del maestro. Y por eso, el maestro y el discípulo. Aquel hijo que es capaz de seguir las huellas de Jesús, del maestro, se convierte en el discípulo amado. Por eso, el cristiano no solamente es cristiano por haber sido bautizado, sino si realmente tiene su discipulado. ¿Qué quiere decir? Si realmente fue capaz de seguir al maestro. Entonces, si la persona que se bautiza se hace hija amada y empieza a ser parte de los cristianos, en el discípulo amado estamos todos los cristianos. Entonces, por eso María sube al monte con su hijo, pero su hijo queda en el monte. Simplemente baja con los discípulos amados, con los cristianos. Aquí está la forma de iglesia. O sea, por eso decimos María es la madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque siendo la primer cristiana, da inicio a una nueva alianza. ¿Y cuál es el sello de la nueva alianza? La sangre derramada en la cruz por su hijo. Por eso Jesús, cuando está en la última cena, dice: esta es la sangre de la alianza. Esta es la sangre de la alianza. Entonces, aquí se da el nacimiento de la iglesia. Y el nacimiento de la iglesia no se da sin María. Porque por la fe de María se hizo primera cristiana. Por la fe de María logramos ser cristianos. Porque somos hijos amados del Padre a través del bautismo. Pero todo esto sucede porque María cree y permite la redención al Hijo. Entonces, hasta aquí pues tendremos este curso. Siempre tengamos en cuenta a María como discípula. María es la primer discípula, la primer cristiana. En María podemos ver la realidad plena e incluso las realidades futuras de la Iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.